Centro de Filosofía del Derecho Penal, que les cuento, no para justificar la poca concurrencia que había hoy, sino era parte del protocolo, si ustedes quieren, de esta reunión final, celebrar que tuvimos un año muy activo, mantuvimos con bastante esfuerzo la reunión mensual, que fue por momentos muy concurrida. Hemos discutido una enorme cantidad de temas según el eje que habíamos planteado al principio de año, con lo cual perdón, llegamos realmente satisfechos, habiendo cumplido los objetivos propuestos y con ánimos para seguir y aumentar la apuesta para el año próximo. Ustedes recordarán que el eje temático para este año fue la perspectiva constitucional del derecho penal, tema que nos llevó a muy diversas cuestiones, inclusive en algunas oportunidades tuvimos que hacer las aclaraciones del caso para traer la cuestión o para mostrar en qué sentido no nos íbamos del tema. Pero eso nos posibilitó tener un espectro temático muy amplio. Pasamos por muchísimos lugares, fuimos discutiendo temas procesales, llegamos a discutir temas de estadística, hicimos una comparación con la legislación indiana, se habló de muchísimas cosas. Y para hoy nos propusimos para el cierre un tema y un título que de alguna manera complete ese ciclo inicial, que es el de la politicidad del derecho penal. Eh, Nos pareció lógico que exponer nosotros en calidad de codirectores del centro, fuimos además los que habíamos elegido los temas y conversado con cada uno de los expositores, y nos interesaba hoy poder coordinar este, metodológicamente la tarea de todo el año y culminar o hacer una especie de conclusión desde este gran tema que es la politicidad del derecho, en concreto del derecho penal. Así que le voy a ceder la palabra al querido amigo y codirector Félix Lamas para que nos ilustre con algunas ideas que después complementaremos, discutiremos, y si hay alguna pregunta, como siempre, sobre el cierre, estamos a disposición para aquellos amigos. Gracias y perdón por este año hiciste todo. Por motivos que algunos saben. Buenas tardes. Uy, qué grave. Es de lo mejor que me pasó en el año. Tres ríos. Lo pueden aprender ustedes también de acá, ¿Ah, sí? sí, del Tiplec. Ah, perfecto. Somos descendientes de gallegos y napolitanos. Gracias. Bueno. Intenté no salir. No, bueno, eso, gracias y perdón. Eh, los que me conocen saben que yo no uso las redes sociales demasiado. O sea, las uso ex post, no, nunca para promocionar nada, por diversos motivos. Pero para esta ocasión, como sabía que siempre hago la promoción individualmente, digamos, no uso Instagram concretamente. Siempre voy invitando especialmente y por la fecha del año veo que nadie venía. Digo, bueno, voy a hacer una historia en Instagram, que no me gusta, no lo hago por mil motivos que si quieren después lo charlamos. Pero bueno, pongo una historia en Instagram y me empiezan a escribir un montón de personas. Che, qué buen tema. La politicidad del derecho penal. Miren, escuchen las cosas que me dijeron. Claro, por ejemplo, toda gente, estamos hablando de gente, abogados, sapientes. Claro, porque está bueno el tema. ¿Cómo hacer en el derecho penal si todos los jueces responden a un partido político que es el que les pone el coso, ¿no? Entonces la politicidad del derecho penal a todos. Otros me dijeron, claro, el derecho penal como lo políticamente correcto. Es un profesor de esta facultad. Dice, por ejemplo, el tema de los rugbyers, ¿no? Entonces, la política, ¿cómo juega la política en el derecho penal? Otro para hablar concretamente de los nombramientos. Otro dice, el caso Bullrich, por ejemplo, me ponen en historia. El caso Patricia Bullrich.
que encargándose del tema del derecho penal, de la pena, qué sé yo, qué sé cuánto, tiene la política. ¿Entendés? Es lo que le interesa a la política. Fíjense. Y encima, primero que yo no tengo mucha interacción. Y segundo que tampoco sabía cómo responder corto. Entonces lo que dije, que acá nos referimos con la politicidad del derecho penal. Entonces digo, bueno, voy a hacer simplemente una intervención chiquitita para ver de qué estamos hablando, porque muchas veces pensamos que hablamos de algo y no estamos hablando, ¿sí? Bien Entonces, pensado el título. estuvo bien pensado porque la publicamos a entrar. Exacto. Sí, nosotros cuando pensamos el título también justamente jugábamos con eso. Entonces, bueno, lo que acabo de decir es lo más importante del tema. Para mí. Bueno, entonces, la politicidad del derecho penal. Lo que no es la politicidad del derecho penal. No es la estatalidad del derecho penal. ¿Sí? Eso ya es un montón. Porque, por ejemplo, hay un artículo de la politicidad del derecho del decano actual, del año 2014, que habla de la politicidad del derecho y muestra justamente, mira, ese que tenés ahí. Yo le pregunté a Google, me aparecía el libro del doctor Madariaga y pues era. Exactamente. Bueno, ahí que en realidad Daniel, no sé si te está grabado, pero se va por las ramas. Se habla mucho de teoría política. Está grabado y va a venir. Exacto. Sí. No, porque está por las ramas porque va haciendo una cantidad de disquisiciones, claro, pero nunca termina. Claro. Pero es característico de la inteligencia de nuestro decano. Pero bueno, ahí dice una cosa muy interesante, habla de, hay un Estado moderno, que es el Estado de Bodel, ¿no? La soberanía del Estado moderno, qué sé yo. Y entonces, cuando se habla de politicidad del derecho y politicidad del derecho penal, uno tiende a pensar, claro, el Estado es como lo de, ¿cómo se llamaba este de la fuerza de Platón, de la República de Platón? Trasímaco. Es como lo de Trasímaco. El que tiene el Estado, el que tiene el poder, tiene la fuerza, tiene la posibilidad de dictar la ley positiva y es el que manda. Entonces, la politicidad del derecho, para un sector del pensamiento muy amplio, después vamos a ver las consecuencias de Roxin, Jacobs, etc., para un sector de politicidad del derecho penal significa que el que tiene el poder, el que tiene la fuerza, es el que pone el derecho penal, por decirles, ¿no? Después, tampoco es politicidad, o sea, lo que no es, tampoco es politicidad del derecho penal en el sentido de Roxin. Roxin, ¿qué te dice? Roxin dice, el derecho penal, de la misma manera que Hart dice el derecho no existe, el derecho es hijo de la sociología, que también podría entrar ahí muchísimo, pero Roxin dice, el derecho penal no existe, es hijo de la política criminal. Y termina diciendo en su tesis doctoral, no tanto en los libros posteriores, pero en la tesis doctoral, que es la que lo hace famoso y donde desarrolla el concepto de política criminal, como ustedes saben, la política criminal es una ciencia auxiliar, que vos la usabas para la estadística, para ver si hay más secuestros o menos secuestros, si afino acá, afino acá, allá. Y lo que dice Roxin es, no, para la administración, ni siquiera el Estado. El que tiene el control del Poder Ejecutivo en un momento determinado es el que elige y determina bienes jurídicos. Ese con todas las letras. O sea, los bienes jurídicos no solamente no son algo fijo, estático, estable, ni nada por el estilo, ni tiene que ver con la naturaleza, ni tiene que ver con la paz, ni con el bien común, ni nada de eso, sino que si yo estoy gobernando y digo, yo quiero que no haya tanto eh, peruanos y bolivianos en la Argentina, qué sé yo, entonces vamos a crear este delito o crear este bien jurídico, y el bien jurídico puede ser de lo más disparatado, no quiero decir nada para no hacer una barbaridad. ¿Entienden? Entonces, no es politicidad del derecho en el sentido de estatalidad del derecho. No es politicidad del derecho en el sentido de Roxini. Y ahí ya lo bajamos a Jacobs, lo bajamos un montón a Paulic, que ahora está de moda, bajamos a algún profesor de Austral que también está de moda. Tampoco es politicidad del derecho en el sentido de Rawls, porque John Rawls, como ustedes saben, no me voy a entrar demasiado, tiene un concepto de justicia que es un concepto de justicia política, que en el fondo es como decir, el Estado, vos sos el Estado, vos tenés la posibilidad de distribuir, es como un concepto de justicia distributiva de Aristóteles medio, ¿sí? Yo tengo el bien, el reparto y yo reparto bienes y penas. Pero eso tampoco es la politicidad del derecho, mucho menos la politicidad del derecho penal. No es justicia en sentido distributivo solamente el derecho penal. Entonces, eso es lo que no es. Yo voy a entrar solamente en un puntito, después todo lo demás se lo voy a dejar a Miguel para que haga el trabajo más difícil. Bueno, adelante. Por favor. Entonces, ¿cómo andas, Martín?
¿Ustedes? Muy bien. Entonces, eso es lo que no es policía de derecho penal. Lo que sí es muy sencillo. Después, esto lo podemos ampliar de mil modos, pero yo voy a entrar solamente en una lista. Lo que sí es la politicidad del derecho y la politicidad del derecho penal es que lo justo concreto, que es lo que le faltó terminar de cerrar a Daniel, pero obviamente iba ahí, que es lo que dice Aristóteles, lo que dice Platón, lo que dicen los chinos, lo que dicen en la cárcel. Lo justo concreto solamente, es decir, lo justo concreto y lo justo penal, solamente se puede dar en la polis. ¿Ok? O sea, más sencillo que esto imposible. Lo justo solamente se da en la polis. Y si vamos a la concepción, lo justo solamente se puede dar en la polis. Y si vamos a la concepción de Aristóteles, cuando hablamos de polis, hablamos de hombres libres, iguales, etc. Hay una cantidad de requisitos que tiene que dar la polis. También, cuando hablamos de lo justo, de la politicidad del derecho penal, que tampoco me voy a entrar acá, estamos hablando que la justicia general, es decir, la justicia del bien común, es la justicia más perfecta. No porque lo diga Platón, no porque lo diga Aristóteles, no porque lo diga mi viejo, sino porque en definitiva, cuando nosotros miramos la polis ahí, vemos y decimos, esta es la justicia general o legal, la perfecta, y no dentro de la justicia particular, la distributiva, la correctiva. Si quieren después entramos, si no entra Miguel, podemos entrar ahí. Pero esto es solamente para empezar. Ahora, yo les digo, busquemos otro ángulo para hablar del tema porque estos son ángulos aburridos y que todo el mundo lo sabe. O sea, si ustedes conocen a Aristóteles, no tiene sentido que yo lo diga, y si no lo conocen, no tenemos tiempo para la profundidad. Entonces vamos por otro lugar. Y vamos al tema de la polis y la comunidad. Lo que no pasa, lo que no es que una vez que la polis existe, necesitamos una regla de conducta y una regla penal. Ustedes van a escuchar y van a leer en miles y millones de libros que una vez que está constituida la comunidad política necesita la regla, necesita una norma. Eso es mentira. La diferencia es pequeña pero es gigantesca. No es así. Sino que la norma, la regla de conducta y también la regla penal es la que crea, la que da vida y la que da contornos a una comunidad. ¿Me siguen? Esto es básico, pero es importantísimo. Es decir, la comunidad se crea en función de la norma. Están, como dice Aristóteles, los intereses comunes, las unidades de aspectos, la unidad de corazones, la tradición, etcétera, y ahora lo vamos a ver, pero lo que la termina de constituir es las reglas. Nosotros veíamos, no sé, en el posgrado, me parece que lo vimos, la organización de la cárcel, las comunidades de la cárcel, ¿no? Los diferentes nombres de las personas en las comunidades de la cárcel, que no lo voy a decir ahora porque una de las palabras es una mala palabra. Creo que le decía en la clase, pero en la cárcel, las comunidades se crean para su propia preservación en función de ciertos intereses comunes y a partir de la protección de la norma penal. Es como decir, mira, esta es la regla, ¿sí? No se puede traicionar, hay que ser leal, etc. Esta es la regla. Pero para que la regla valga, hacemos la comunidad. Obviamente porque es una comunidad precaria, no es que la comunidad se establece así desde la norma penal y ahora lo vamos a ver. Entonces, la regla de conducta co-crea, da vida y demarca a la polis. Y esto es así para Platón, para Aristóteles, para los chinos, para la cárcel, y se la discuto a quien quiere. Pero la más urgente, la norma, la regla de conducta más urgente, es la norma penal. ¿Por qué? Y acá también, todos coinciden, para la preservación de la comunidad. Ustedes lo agarran a Paulín, que está ahora de moda, lo agarran a los profesores de la Austral, lo agarran a Iacos, lo agarran a Rossini, lo agarran a Mauro Ronco, y todos, de alguna manera u otra, te van a hablar de que la norma penal tiene que ver con la preservación de la comunidad. Y si agarras a alguien un poco más culto, como Mauro Ronco, te va a decir, sí, esa es la aporía de la norma penal, porque la norma penal es necesaria para que la comunidad exista, sobreviva, pero además es, junto con la ley tributaria, para los romanos y para otras civilizaciones también, una ley odiosa. Es decir, la gente no se somete voluntariamente a una pena, ¿entienden? Entonces, la norma más necesaria para la preservación, la norma más urgente, por otro lado es odiosa, la gente tampoco la quiere, por lo menos en el sometimiento. Entonces, cuando hablamos de preservación, todo el mundo pone una palabrita, que es la palabra mágica, es la peor palabra y es la mejor palabra. Todo el mundo, y esto también, ustedes les hago la apuesta. Fíjense, todo el mundo asocia
derecho penal a paz. ¿Sí? Entonces, cuando hablan de preservación de la comunidad, todos hablan de paz en algún sentido. Entonces, lo que yo digo es, volviendo al comienzo, bueno, veamos de qué no hablamos cuando hablamos de paz. También cortito, porque esto es simplemente para cerrar algunas ideas del año y para darnos las caras. ¿Qué no es la paz? La paz no es lo que hablamos al comienzo. La paz no es tranquilizar a la sociedad. Por ejemplo, en el caso de los rugbyers, hablando con diferentes jueces de la provincia, de nación, etcétera, había algunos que decían, no importa tanto el tema de la calificación, negro me decían. No importa tanto la calificación, lo importante es que la sociedad se calmó. Y en el fondo no es el fin de la ley, te decían. ¿Entendés? Entonces, cuando hablamos de paz social, por lo menos desde el realismo jurídico, no hablamos de esa paz. No hablamos de que estén tranquilitos. No hablamos de calmar a la sociedad. Y ustedes me dicen, bueno, Félix, es obvio. No, no es obvio. Segundo, tampoco hablamos de la paz social de la que habla Jacobs. Estoy hablando del realismo jurídico. ¿De qué habla Jacobs? Habla de la mera tranquilidad. Y también podemos entrar en el prólogo de su derecho penal parte general y podemos entrar en sus artículos. Pero él habla de que el cumplimiento de la norma, el acatamiento de la norma, el reconocimiento del poder de la norma, de la vigencia de la norma, etcétera, eso es lo que genera paz en la sociedad. Y la paz, en definitiva, es la vigencia de la norma. Y uno dice, uy, se parece a lo que dice acá tal autor, qué sé yo, pero en definitiva, eso no es la paz. Al menos eso solo no es la paz, la preservación de la vigencia de la norma. Entonces, no es la paz de los rabios, la tranquilidad de la gente. Uy, está bien, bueno, listo, la gente se calmó, si no iba a hacer un lío. Tampoco es la paz de Jacobs. Tampoco es la paz como quietud. Ese es otro gran tema. La paz como quietud, que no pase nada. De hecho, las crisis más grandes en la historia de la humanidad son quietas. La definición de crisis también habla de quietud. De crisis como crino, como momento de crinein, momento de discernimiento, etcétera, tiene que ver con quietud. La crisis, por ejemplo, en la mitología, lo que en la mitología se llama momento de crisis, es el momento que está pasando algo terrible y la sociedad no hace nada. Crisis es que estén matando niños y viejos y estemos todos así. ¿Sí? Crisis es no gritar cuando está pasando algo terrible contra la familia, contra la tradición, contra el bien común, contra la naturaleza, contra lo que ustedes quieran. Entonces tampoco hablamos de paz ahí, ¿sí? Y tampoco me vengan con que, bueno, vamos a la definición de San Agustín, porque lo que tenemos que hacer es pensar. Entonces, eso es lo que no es paz. Pero tampoco es paz la paz del Redentor, que es la que se burla Marx en Sagrada Familia. No es la paz de que el Estado es el papá. El Estado es el que tiene el poder religioso, el poder moral y el poder paternal, y le da la paz a la sociedad mediante la ley penal. Eso es muy peligroso porque si no lo vemos en tono de burla, podemos decir, uy, che, ¿te acordás de esos reyes? Bueno, que eran, qué sé yo, que daban la paz y daban la paz del Señor. Pará. No sé si ustedes conocen, con algunos lo hemos charlado, hay un libro de Marx que se llama La Sagrada Familia, es de Marx y Engels, en el cual ellos dos se burlan de los jóvenes hegelianos, que eran hegelianos católicos. Entonces se burlan de una cantidad de gente, y de uno de los que se burlan es de Eugène Sue. No sé si ustedes lo conocen, el que escribió El judío errante, y escribió el bestseller más grande de la época en Francia. No quiero decir fechas porque seguramente Nico sabe todas las cosas de Francia y me va a acordar. Ah, bueno, entonces tiro el año. Pero no me acuerdo ahora exactamente el año, pero hizo un bestseller que fue entregado en periódicos regulares y fue la obra más leída en Francia, se llamaba Los Misterios de París. En Los Misterios de París, el personaje principal se llamaba Rudolf. Y Rudolf tiene una cosita medio rara con una mujer, y por otro lado el padre había muerto en circunstancias medio raras. No se lo explica bien en la obra, pero él entonces lo que quiere hacer es redimirse. Quiere ser buena persona. Y para eso va a redimir a la sociedad a los bajos fondos de París. Entonces, él, que era conde o era duque o algo así, dice, me voy a hacer pasar por una persona común, me voy a hacer pasar por un pobre y voy a llevar la redención a este pueblo parisino. Y ahí empieza un camino de Rudolf, que es Rodolfo, no, Martín. Ahí empieza un camino de Rudolf
que es el camino de conversión de la sociedad parisina. Y es muy interesante porque Marx y Engels lo van comentando este libro y se van matando de risa. Pero a las personas que son católicas lo vas leyendo y dices, no, pará. No te gusta cuando Marx tiene razón. Entonces, por ejemplo, Rudolf se encuentra con un carnicero que había sido ladrón y medio asesino. Lo transforma en un perro, lo transforma en su esclavo, le termina cortando la mano, le termina como quitando la libertad y transformándolo en una especie de títere de él. A un maestro que tenía acusaciones de abuso sexual le saca los ojos, lo tortura. A una chica que era prostituta la termina encerrando en un convento y la tipa se suicida. Pero lo que nosotros vamos viendo todo el tiempo es la hipocresía en esta retribución cristiana que va intentando Rudolf en cada uno de esos momentos. Y esa, porque él era el que venía a dar la paz. Y Marx todo el tiempo se burla y dice, fíjense, esta es la paz que viene a dar, esta es la paz que viene a dar. Y muestra cómo estaba todo el comienzo y cómo estaba todo el fin. Entonces, en principio, pareciera que esto tampoco es la paz. También, esto es para ver, para charlar y para profundizar. Lo que quieran, después lo discutimos. Ahora yo les digo, lo que sí es la paz, también, para tirar los temas y después charlamos. ¿Ustedes conocen el relato de la fundación de las ciudades romanas? ¿Cómo es el relato de la fundación de las ciudades romanas? A mí me lo enseñó Alfredo Di Pietro, un profesor de Derecho Romano que fue decano de esta facultad. Y él nos decía que, fue traductor de las institutas, ¿no? de Gallo, él nos decía que para la fundación de las antiguas ciudades romanas iba un grupo de personas que eran como de grandes señores de Roma, un grupo de sacerdotes, y había uno que iba con una flecha. Agarraba la flecha, la tiraba al aire, y el concepto de paz es este, o de pax. Era la flecha, va en el aire, vibra, llega a la máxima vibración hasta que llega y cae en la tierra. Cuando cae en la tierra, relata Di Pietro, la flecha es así. Va bajando en intensidad hasta que en un momento para. ¿A eso llaman pax los romanos? Dice, no, ese es el comienzo. La pax es toda la escena. ¿Cómo sigue la escena? Donde cayó la flecha, hacen un agujero. A ese agujero lo llaman mundus. Mundus. Es un agujero circular. En ese agujero entierran las cosas de los antepasados, las tradiciones, elementos de los dioses, elementos de sus familias anteriores, todo lo que traen que de alguna manera los constituye. ¿Sí? Les da una cierta identidad cultural, tradicional, religiosa, etc. Y lo enterraban ahí. Después tapaban eso y con bueyes hacían una cruz en la ciudad. Todo esto para fundar la ciudad. Con bueyes hacían una cruz. Y después, con los mismos bueyes, unían los bordes. Y eso, la flecha que vuela, la flecha que cae, el agujero, la cruz y el cuadrado que se forma, a eso lo llamaban pax. Ese, según Di Pietro, Alfredo Di Pietro, es el concepto originario de pax romana. Ahora vamos a ver qué tiene que ver con el concepto griego. Entonces Di Pietro dice, la paz, en definitiva, Estoy resolviendo el sub, Estoy resolviendo Sí. el sub. Entonces la paz, en definitiva, ¿qué es? La paz para la Roma antigua es los límites, la demarcación de los límites de la ciudad. La paz es el centro de esa ciudad. Fíjense, la paz es para lo que los griegos llamaban joros, que significa límite, demarcación del límite. Para el griego, joros es el límite moral, es el límite geográfico, es el límite ético, es el límite legal. Entonces, la paz es cuando vos tenés delimitados los límites geográficos, éticos, legales, morales, etc. Tenés delimitados los límites y en el corazón tenés la historia, la tradición, la cultura, lo que los une. ¿Sí? La paz es todo eso. Y entonces, lo que hablamos con un profesor también, ex profesor de Derecho Romano de esta facultad, decía, bueno, en definitiva, ese concepto de pax romana, que tiene que ver con el límite de la ciudad, que tiene que ver con la fundación de la ciudad, que tiene que ver con el corazón de la ciudad, no se diferencia mucho de dos conceptos griegos. Uno, Joros, el que les decía,
Por ejemplo, Nico, la paz para la Grecia antigua, estamos hablando del siglo VIII, para la Grecia antigua, la paz de Nico es cuando Nico termina de constituir sus límites. Cuando él termina de saber quién es él, el proceso de sineidesia, es decir, la ciencia de conocimiento de sí mismo, termina cuando él termina de conocer sus límites. ¿Qué es lo que lo constituye? ¿Qué es lo que le integra? ¿Qué es lo que le da identidad? ¿Qué es lo que no puede? ¿Cuáles son sus dones, sus potenciales, etcétera? Y la paz de las ciudades, los coros de las ciudades, es lo mismo. Y también si vamos a la mitología, o a la Grecia antigua, incluso el propio Hesíodo, paz, ¿cómo la llamaban los griegos a la paz? Lo sabemos. Eirene, yo de esta Carlitos. Eirene. Y Eirene tenía dos hermanas. Una era Dike y otra era Eunomía. Y lo que dice Dike, como ustedes saben, es la guardiana, la custodia de la justicia para Hesíodo. Y Eunomía, la custodia de la buena ley. Y Eirene era la custodia de la paz. O podemos decir que Eirene era la paz, Dike la justicia y Eunomía la buena ley. Lo que dice Hesíodo es que ninguna va nunca sola. Es decir, que no puede ir nunca la paz sin la justicia y sin la buena ley. Con lo cual, fíjense, con el concepto griego de paz, más el concepto romano de paz que les acabo de dar, de Di Pietro, cuando hablamos de paz estamos hablando de límites, estamos hablando de contornos, estamos hablando de orden, estamos hablando de fronteras y murallas internas de la ciudad y fronteras externas. Estamos hablando del corazón de la ciudad o mundus, que tiene que ver con la tradición, que tiene que ver con la familia, que tiene que ver con los dioses, que tiene que ver con las reglas de nuestros antepasados, con las reglas también religiosas. Y entonces, ¿y el derecho penal cómo se asocia a la paz? El derecho penal es la primer norma ordenadora. Esto también podemos hablar de una cantidad de autores, ¿no? Pero podemos ir concretamente a Mauro Ronco, que es cercano, que muchos de nosotros lo conocemos bien. Es la primera norma ordenadora, es decir, es la primera norma de límite. Es como cuando nosotros le decimos, como cuando dice Platón, la norma, el juego para practicar la ley, el juego para practicar la norma, que lo dice Antimeo, en obras que se le atribuyen a él como Mino, que no se sabe si es de él, etc. Dice, el juego para practicar la norma, para practicar la regla, la primera regla, ¿cuál es? La regla del no podés. La regla del que si haces esto, se terminó el juego. La regla de la pena, la regla del castigo. La regla que impide, la norma que impide que lo que vos hagas nos impida seguir jugando. ¿Se entiende? Entonces, todo esto es politicidad del derecho y todo esto es politicidad del derecho penal y esto es lo que para mí es el concepto de paz. Y voy cerrando entonces. Entonces, el derecho penal asociado a la paz para la preservación de los límites tradicionales y naturales de la ciudad. Yo les decía, hablando de una obra de obras que se le atribuyen a Platón y que están discutidas, hay una obra que se llama Minos, de Platón, que si tienen las ediciones viejas de Herder o de lo que fuese, está en las obras completas, y hoy día se dice que bueno, que podría no ser de Platón, que está discutido. Recoge el mito de Talos. No sé si ustedes lo conocen, ¿alguien lo conoce, el mito de Talos? Que era un gigante que recorría 3 veces por día la isla de Creta. Algunos dicen que era todo dorado, el gigante era todo dorado, pero otros dicen que no era simplemente un gigante y que tenía un libro dorado, que esas eran las reglas de la ciudad. Entonces el gigante, y esto lo recoge Platón en Minos, el gigante pasa 3 veces por día para mostrarle esas poquitas reglas que entran en una tabla, las tablas de la ciudad. Entonces, por su tamaño y fiereza, Talos representa la pena ante la transgresión de la norma. Pero entonces Talos es alguien que es terrible, que te está diciendo, esta es la norma, que te la está mostrando y que pasa 3 días por la isla y te la muestra y te la muestra y te la muestra. Representa la fiereza, vos dirías la coacción, o bueno, no cumplís y viene la pena. Pero también Talos es hijo del sol. Y eso también lo dice Platón. Representa la luz, el bien y la vida que protegía las murallas de la ciudad. Entonces, para terminar con lo mío y pasar a Miguel, la función de la ley penal es señalar las reglas de conducta para la paz, es señalar las reglas de
conducta para el cuidado de la naturaleza, de las fronteras, las costumbres y las tradiciones que forman, que forman esa polis, que forman esa ciudad. Si yo les dijera, entonces, para ir al comienzo, si yo les dijera lo que me preguntaban hoy por Instagram y me hablaban de los rugbyers, o me hablaban del caso de los rugbyers concretamente, o me hablaban de Patricia Bullrich, o me hablaban de los nombramientos, ¿no? Yo les contaba al comienzo todas las referencias que me hacían las personas en Instagram para decirme por qué estaba bueno el tema de la politicidad del derecho. Yo les podría decir rápidamente que cuando hablamos de politicidad del derecho penal hablamos de ese gigante dorado que avisa con su tamaño que la violación de la paz de la comunidad implica castigo y que el derecho penal protege y da límite a esa grande o pequeña comunidad. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, Negro. La verdad, realmente espectacular. Me pone en un brete enorme porque ¿qué más decir después de todo lo que él ha dicho? Seguramente cualquier cosa que yo intente va a sobrar. De todos modos, me propongo traer algún ejemplo, contarles algún caso muy reciente y acudir a algunos ejemplos para mostrar de qué se trata este tema, de modo complementario a lo que ya ha dicho el profesor Lamas. Nos alegra, por supuesto, y éramos conscientes cuando elegimos este título, que los problemas iban a girar probablemente en torno a lo que él nos ha anticipado. Y esto pone de manifiesto una crisis en el sentido de separación, de disolución, de despiste, una crisis social y una crisis del derecho penal. Cuando nosotros usamos esta expresión, politicidad del derecho penal, en el sentido que él le explica, y de algún elemento que vamos a completar ahora, y la expresión no se entiende, si alude a las preguntas que él nos contaba, esto pone de manifiesto que estamos lejos, muy lejos, inclusive en el ámbito académico, a entender de qué se trata de lo que estamos hablando, de qué se trata el delito, de qué se trata la pena. Y de ahí la enorme relevancia de volver a traer o poner en el centro y en el foco del derecho penal la noción de bien común, de la que no vamos a explicar porque nos iríamos muy lejos, sería muy largo, pero sí vamos a tratar de girar en torno a ella con algunos ejemplos para terminar de cerrar esta cuestión. Pues les cuento una anécdota. Hace muy poquito, hace pocos días, estaba corrigiendo una tesis doctoral que estoy dirigiendo. Y en un tramo de la tesis me aparece el principio de lesividad. Principio de lesividad, principio del derecho penal. Entonces yo venía ¿cómo se llama esta función de Word? Con control de cambios, haciendo observaciones y empiezo a insultar en 4 idiomas al pobre doctorando. ¿No? Entonces yo, claro, casi escribí una tesis en el comentario y la volví a corregir. No, no le puedo decir esto, no me va a entender. Entonces, ¿qué hago para salir del brete? Lo llamo al negro. Mensaje al negro. Che, negro, principio de lesividad. 11 de la noche. ¿Qué pensamos? O pará por las 11, creo que era más tarde. Negro, ¿qué pensamos sobre esto? Y empiezo. Y él, muy prolijo, me da una respuesta perfecta, muy concreta, muy prolijita. Me dice, mira, tal como está pensada la estructura del derecho penal hoy, montada sobre la noción de bienes jurídicos, la lesividad, no sé si es un principio en el sentido que nosotros lo sostenemos, pero es por lo menos un criterio, como un elemento de decir, bueno, no hay delito si no hay lesión a uno de los bienes jurídicos que nosotros tenemos identificados como, si ustedes quieren, aglutinadores o como tópico descriptivo de toda una serie de delitos. Entonces, el tema de la lesividad nos conduce al tema de los bienes jurídicos. Tema muy discutido, tema que se sigue discutiendo
el negro nombró a Roxin. Roxin pasa por la cuestión y dice, bueno, en realidad los bienes jurídicos no existen. Los bienes jurídicos los elige quien determina la política criminal. Con el doctor Arnauzi aquí presente hemos discutido largo y tendido, nos íbamos turnando de qué lado nos poníamos, que él me decía, no, esta noción de bien jurídico es una noción de liberalismo individualista que hace una discriminación de bienes que afectan a las personas como para catalogar los delitos dentro de esa clasificación, pero no pasa, me corregís Carlitos si no era así la discusión, ¿no? Pero no pasa de esa cuestión. Y es cierto que la noción de bien jurídica tal como la conocemos, tal como la usamos, puede ser foco de muchas de estas objeciones, inclusive de la de Roxy. Pero si nosotros miramos los bienes jurídicos de cualquier código penal, seamos indulgentes con los códigos porque después hay matices, ¿no? Pero en general nos vamos a encontrar con quizás dos o tres órdenes de bienes jurídicos. Los bienes jurídicos que afectan al individuo en su persona, en su patrimonio, en la afectación de su voluntariedad, su libertad, etcétera, etcétera, etcétera. Nos vamos a encontrar con bienes jurídicos que afectan a lo que nosotros conocemos como delitos contra la administración pública, al funcionamiento del Estado. Pero también nos vamos a encontrar, aunque más difuso y hay que ver según los códigos, se podría precisar la caracterización, en definitiva, pero nos vamos a encontrar con bienes jurídicos que afectan a la comunidad como tal. Ningún código, por más individualista que sea, está exento de identificar bienes que afectan a la comunidad. No importa si los códigos vinculan unos bienes con otros o es un catálogo que hay metodológicamente y están pensados como una comunidad de bienes, como una continuidad de bienes, o si es una discriminación eh, más bien clausa o separada de bienes distintos. El hecho es que está. La experiencia nos pone de manifiesto que todos los códigos penales pasan más o menos por estos tres grandes tipos de bienes jurídicos. Y si vamos a la experiencia de cualquier delito, de cualquiera de estos tres órdenes de delitos, si me admiten esta clasificación provisoria, van a ver que en la propia noción de delito hay algo más que una afectación concreta a la víctima. El negro trajo el ejemplo de los rugbyers. No era solo la familia de los rugbyers, había un clamor social por el episodio. Pero esto pasa siempre. Me han escuchado más de uno citar el ejemplo en clase. Si a uno lo roban en la cuadra de casa, a mí, al vecino, al que fuere, no es solo lo que perdí, no solo el hecho del robo, toda la cuadra de los vecinos entran de algún modo en conmoción, ¿cierto? Por la razón que fuere, por miedo, empiezan a pensar que la cuadra no es segura. Lo que quiero mostrar sencillamente con este ejemplo tan tonto es que nunca el delito afecta un bien jurídico individual. Siempre necesariamente impacta en el orden de la comunidad. Claro, es la propiedad de uno la que fue afectada. Sí, claro, pero el precedente pone en riesgo quizás la propiedad o la vida de los demás. Y el fenómeno que conocemos o describimos como de inseguridad consiste precisamente en esto. Es la reacción social, más que individual, frente a la comisión de uno o más delitos. E insisto, esto pasa con cualquier delito. Yo puse este ejemplo puntual, mencionamos el ejemplo de los rugbyers, pero ¿qué pasa cuando se investiga o se condena a un funcionario público por corrupción? No solo es
el daño individual si distribuimos lo que el funcionario, con lo que el funcionario se quedó, distribuido el aporte personal de cada miembro de la comunidad. Nadie hace esa cuenta. La reacción inmediata es imposible que la comunidad funcione si estas cosas pasan. El delito tiene un impacto directo en el orden de toda la comunidad. También me han escuchado decir alguna vez, y que lo mencionamos en la primera jornada de este año, cuando hablábamos de la perspectiva constitucional del derecho penal, que pareciera que podemos hablar de una noción genérica de delito. Es como si pudiéramos pensar en un delito natural o en una noción genérica. ¿Qué quiero decir con esto? Si miramos cualquier comunidad de la historia, vamos a encontrar que hay 6 o 7 conductas que son inadmisibles bajo pena de disolución de la comunidad. Y en esto consiste en gran medida el derecho penal. Yo decía en ese trabajo y que he comentado en clase más de una vez que en toda legislación penal de la historia vamos a encontrar que una comunidad para preservarse castiga o mira más o menos estas 6 o 7 conductas, ¿cierto? El homicidio, después no importan las formas, la apropiación, por usar nombres genéricos, indebida de las cosas, apropiación indebida sin título, las agresiones a otro sin título, por supuesto las agresiones sexuales o contra la voluntad de otro, la privación de la libertad, ¿cierto? Y las mentiras. El Código Penal está plagado de castigos a una y mil formas de mentir, en títulos distintos, en bienes jurídicos distintos, ¿cierto? Pero el falso testimonio es una clase de mentira. La estafa, otro bien jurídico, ubicado según la característica del código, es otro tipo de mentira o falsedad. La falsificación de documentos, bueno, por donde busquemos, pensemos cuántas clases de mentiras tienen los códigos. Y esto es un dato a tener en cuenta. Hay determinadas conductas que toda legislación penal prohíbe. Por esto que venimos diciendo, no hay una afectación solamente individual, sino quizás es más grave la afectación al orden de la comunidad. Y por eso el la importancia o la vigencia del derecho penal. Hoy lo llaman, quizás desde una mirada contraria, el derecho penal es de última ratio, porque es el último recurso al que hay que acudir para corregir las distorsiones sociales. Es cierto que bajo algún respecto es de última ratio por la gravedad de la sanción, ¿cierto? Porque cuando llegamos a ese límite quiere decir que hay toda una serie de barreras previas que han sido superadas, que han sido saltadas, pasadas de largo, ¿no? Que no fueron capaces de contener, llegar a un daño de esas características. Pero es a la vez, o sea, bajo ese respecto sí es última ratio, pero es a la vez la primera preocupación. Y el negro explicaba la función constitutiva de la vida social de la norma. Si no evitamos estas conductas, no tenemos comunidad. Si no ponemos atención acá, hay una disolución de la comunidad política. Bajo esta perspectiva, no es de última ratio, todo lo contrario, es el punto de partida principal. Si tomamos ejemplos, podríamos buscar muchísimos ejemplos literarios, pero hay por lo menos 2 que a mí me resultan muy gráficos, y es de la poca literatura que he leído, por eso acudo a ellos. No sé si ustedes conocen la novela de Saramago, Ensayo sobre la ceguera. Hay una película que se llama... ¿Has visto la peli? Vi la película, pero queda bien decir que no me acuerdo cómo, no me acuerdo cómo se llama la película. Pero básicamente la idea inicial es interesante. La sociedad, la gente va perdiendo la vista, quién sabe por qué, se vuelve una epidemia
Y al principio no saben qué pasa y los van encerrando, una especie de cuartel viejo, ¿cierto? Acá los que se van quedando ciegos, los van encerrando en un cuartel. Y cada vez son más, cada vez son más, cada vez son más. Los ciegos adentro no saben qué pasa afuera, pero cuando mandan a uno de los ciegos, su mujer decide acompañarlo. No se había quedado ciega. Y entra y en ningún momento pierde la vista y decide acompañarla. ¿Y qué pasa adentro? Están todos los ciegos juntos, los meten adentro de un lugar abandonado y tienen que empezar a ver. Lo único que hacen desde afuera es dejarles en la puerta cajas de comida, porque nadie sabía si la ceguera era contagiosa o no. Entonces llega el Estado, pone cajas de comida y se van corriendo para no tener ningún contacto con los ciegos. Y acá pasan dos cosas. Primero que los ciegos empiezan a organizarse, dónde van a dormir, cómo van a vivir, quiénes van a buscar la comida, cómo se reparte. Hasta ahí todo bien. Hasta que de repente un grupo de ciegos empieza a decir, ¿y yo por qué me tengo que venir a este reparto y a estas decisiones? Si yo tengo fuerza para quedarme con todo y empezar a pedirle a los demás ciegos, a aquellos que puedan sojuzgar, que trabajen para mí, hay sometimientos sexuales, que se quedan con la gran parte de la comida. Un grupo de ciegos, por la fuerza, toma esta decisión. Y pasa lo que pasa con todo hecho de fuerza. Para que para una fuerza de estas características pueda tener cierta vigencia, tiene que ser cierta efectividad. Tiene que ser tan poderosa, tan aplastante, que no haya forma de contrastarla. Pero a la vez tiene que ser de tal medida que no termine matando a aquellos que tengo subjugados porque me voy a quedar sin mano de obra esclava. ¿Cierto? Una situación muy compleja. Calibrar ese uso de la fuerza para mantener la situación es muy complejo. Y claro, por supuesto, los subjugados empiezan a rebelarse frente a esta situación y se arma una rebelión en donde termina prendido fuego todo el ámbito en el que estaban encerrados. Hay pelea, hay muertos, hay heridos, para hacer saltar por los aires esta situación, se prende fuego, los sobrevivientes salen al exterior, logran salir, ven que ya no venía las cajas de comida, ya no estaba cerrado con llave, y no les cuento el resto para no arruinarles la película, la novela, si quieren, justo lo mejor, los dejé a pie. ¿Qué les quería mostrar con esto? Sencillamente la dinámica de las cosas sociales. Que en la dinámica de las cosas sociales nosotros lo llamamos bien común, pero el orden o aquel criterio central de funcionamiento de toda la comunidad es el criterio o principio necesario de discernimiento de todo el derecho penal, e inclusive de la pena. La medida del derecho penal no está en los bienes individuales o en la afectación a otro de manera inmediata, sino que está principalmente en el bien de la comunidad. El bien de la comunidad, que es el mayor bien de las partes. Y precisamente cuando yo lesiono una parte, lo que estoy haciendo es lesionar la posibilidad de orden y el bien de la comunidad toda. Fíjense, Félix hablaba, y con esto voy cerrando, del tema de la paz. ¿No? Hizo una descripción magnífica de lo que es la paz, con ejemplos muy precisos, muy puntuales. Es un ejemplo muy concreto, para no confundir el concepto de paz. Nosotros estamos todos aquí asistiendo a este cierre del centro con un orden. Acá hay paz. Estamos todos tranquilos, escuchando, conversando. Distinta sería la situación si ustedes estuvieran acá, porque nosotros anunciamos que nos tienen que escuchar, que está prohibido salir y que afuera hay un piquete de gendarmes con orden de abrir fuego al primero que asome la cabeza, por allí.
El fenómeno quizás sería el mismo. Estarían todos callados, en silencio, escuchando, no creo. Posiblemente estarán pensando cómo sortear el piquete, ver si se puede secuestrar al profesor para usarlo como rehén y estarían pensando en cualquier otra cosa. Fíjense que la situación podría ser la misma, el fenómeno podría ser el mismo, pero la causa de el estar en silencio y en orden aparente es totalmente distinta. No hay paz si no hay comprensión cabal del fin o del bien al que la comunidad está ordenada. Solo hay paz real cuando cada uno de los miembros integrantes se disponen porque entienden que ese es el bien perfectivo de todos y que si si se alcanza el bien de la comunidad, se alcanza el bien de los individuos. Solo ahí hay una paz real. Lo otro es una ficción de paz. Lo otro es una apariencia de paz. La obediencia, de hecho, la obediencia efectivamente estricta o la obediencia más eficaz depende de lo mismo, no de cumplir una orden porque la da quien tiene potestad para hacerlo, sino porque a quien va dirigida entiende la racionalidad de la ordenación del medio al fin y advirtiendo el bien del fin se adecúa a esa norma. En definitiva, el negro mostró qué no es la politicidad del derecho penal y se encargó de mostrar en qué consiste la politicidad del derecho penal. Simplificando muchísimo, porque si no nos vamos a ir de tiempo y tenemos que dar lugar, si quieren, a algunas preguntas, la politicidad del derecho penal consiste sencillamente en la ordenación al bien común, al bien de la comunidad. El bien común como criterio de delimitación, como criterio de interpretación, de delimitación y de marcación de la norma penal. Gracias. Pues una sola cosita para de ustedes. Pero estaba pensando en el ensayo sobre la ceguera, que está buenísimo, para contestarle, porque Iago tiene algo de Harvard, ¿no? De Herbert Hart, que uno habla de la sociología y lo bueno que está la incorporación de la sociología al derecho, etcétera. Pero fíjense, Darwin, en la evolución de las especies, cuando habla de la supervivencia del más apto, no dice solamente que, te estuvimos citando, Daniel, todo el tiempo. El trabajo del año, sí, 2014, Prudencia Iuris, que nunca concluye. Está grabado. Está grabado. Darwin en el origen de las especies no habla solamente de la supervivencia del más apto, dice que la supervivencia del más apto es una ley que mantiene el equilibrio a la naturaleza, al ecosistema, o lo que sea. Y Spencer, el darwinismo social de Spencer, es lo mismo. Es decir, mientras que haya, no importa que se estén comiendo unos a otros, mientras se mantenga el equilibrio social, en definitiva está. Y Herbert Hart toma a Spencer, toma a Darwin y dice, derecho es el hecho social aceptado, ¿no? Y entonces Hart dice lo mismo. ¿Qué es lo que decía Miguel del ensayo sobre la ceguera? Si se matan, no me importa, lo importante es si logran un equilibrio, una cierta estabilidad o equilibrio, aunque sea un poder abusivo sobre otro. Y eso está buenísimo para ver, para criticar, para criticarnos, para confrontar el concepto de paz de Rorschach, el de Jacobs, de Pavlik, y decirle, pará, flaco, ¿en serio? Como diría Pantino, vos me estás diciendo que mientras haya un cierto equilibrio y mientras la sociedad lo esté aceptando, no importa que haya unos ciegos que están jugando a otros. Bueno, perdón. Porque además, perdón, esa aceptación social no es en sentido estricto una aceptación. Es, de alguna manera, por eso yo daba el ejemplo de la paz, ¿no? En los términos en que lo hice.
de alguna manera, bueno, mientras el problema no me afecte de modo directo, pareciera no ser mi problema. Lo que no se advierte que una comunidad organizada según esos criterios necesariamente va socavando la concordia y las dinámicas sociales y en algún momento ese hecho de fuerza me alcanza. ¿Qué voy a pedir si la sociedad funciona en base a un hecho de fuerza? A mí hoy no me alcanza, pero cuando yo me enfrente al problema, ¿qué criterio voy a pedir? ¿Voy a pedir racionalidad? ¿Voy a pedir si tengo un hecho de fuerza que funciona? Hoy me tocó a mí, me tocó perder. Antes, cuando no me tocaba, yo lo consentía porque me dejaba un espacio de orden hasta que me alcance. Esto es totalmente contrario a la dinámica propia de cualquier organización, de cualquier comunidad. Es el ejemplo que tantas veces hemos usado de modo brusco y fuerte de Platón cuando explica la justicia con la banda de ladrones. Si no tengo llamémosle criterio real que posibilite en serio el desenvolvimiento de la comunidad, todo lo demás, de un momento a otro, tiende a la disolución. Hay grados, hay niveles de disolución. ¿Cómo se llama? Ah, el autor de el ensayo sobre la naturaleza y el crecimiento del poder, que es muy conocido y no me acuerdo el este. Juvenal, exactamente, Bertrand de Juvenal, gracias. Vamos, Gracias. una. Dice que hay sociedades que no lo saben, pero están muertas. Que hay comunidades que no lo saben, creen que están vivas y Es están muertas. lo de la crisis. Ya está firmada su sentencia de muerte. Sí, bueno. Señor decano, agradecemos tu presencia. Fíjese lo que tiene impreso ese. Vea. ¿Viste? Increíble, ¿eh? Esto no está preparado, ¿eh? Tiene un artículo del decano del año 2014 sobre la polinización. ¿Eh? Sí, exacto. Sí, por eso. Bueno, hacemos las objeciones, las preguntas. Preguntas, objeciones, comentarios. No entendieron nada. Era obvio, era obvio. Nosotros era obvio. Tengo un comentario para hacer, para llevarlo a algo actual, me parece. Creo que voy a decir dos cosas y voy a mostrar el vértice importante. Es la verdad que el derecho penal es político, pero hay casos más políticos que otros. O sea, todo caso penal es político, se que ustedes explicaron, pero se puede advertir mayor intensidad de la politicidad en algunos casos que en otros. Y tal vez el caso del funcionario público, un alto rango del poder, de lista pública. Tiene una politicidad más intensa que el caso de una persona que falsifica un título secundario, por decirlo con dos extremos. Sí. Y por otro lado, creo que el segundo tema es la actualidad de esto a la luz del fin del proceso penal. Porque el clásico fin, la averiguación de la verdad, y atado a ello, la aplicación de la ley sustantiva, sea para resolver o sea para condenar, está siendo sustituido por el proceso de solución de conflictos. Cuando la solución de conflictos se la entiende como, perdonadme que vaya algo fácil, pero la tranquilidad del orden, ahora, cuando se lo entiende como la mera tranquilidad de que se llevó un arreglo y ya está, no importa cómo, Es cierto. ahí es cuando nos apartamos. Y ahí es donde circulan los dos temas. ¿Por qué? Porque el ejercicio cotidiano nos damos cuenta que a veces es razonable esa solución. A veces no. Y de qué depende. Y del grado de politicidad. Me parece que si un funcionario público que, por ejemplo, para citar un caso concreto, hizo una fiesta de cumpleaños en plena pandemia y dice el presidente de la nación, violó las reglas, no hay arreglo alternativo que pueda aceptarse por la politicidad del caso. Y ese arreglo alternativo fue un escándalo para toda la comunidad. Sí. Mientras que una persona que falsificó un título secundario, tal vez con hacer 80 horas de Cáritas y donar algo para el Abraham, sí se puede considerar que está solucionado de veras el conflicto. Entonces creo que sí, es verdad, hay grado. De hecho, están clasificados. El tema de la conmoción es un gran tema de estudio.
¿no? Y Ofenden a lo que, exactamente. Pero fíjate que en la descripción que vos haces, uno rápidamente puede decir, sí, claro, la gravedad del delito se mide por su nivel de afectación al bien común. Claro. Va a haber un daño mayor al bien común. Ahí tengo un criterio para distinguir y clasificar delitos, por ejemplo. Pero no solo por la pena, tal cual. No, Claro. no por la No pena, por la pena. por la El afectación. caso de la fiesta no es una pena alta. Claro. Por el artículo 205, violación de medidas antiepidémicas. Exacto. Sin embargo, No, yo no estoy pensando en la Claro. pena, sino en la afectación al bien común. Claro. Y hay un tema, ahí voy, Nico, que yo creo que es muy complejo y que hay que ver desde dónde abordarlo, y es cómo discrimino frente a los casos concretos, salvo este que que es demasiado grande, digamos. Quizás sea difícil discriminar el caso concreto cuando estoy utilizando un criterio de tranquilidad del orden y cuando, de pacificación, digamos, y cuando la pacificación se ordena al bien común o suma a una situación de paz ficticia. Discriminar eso es muy complejo y posiblemente sea una tarea política propiamente dicha. Posible que Puede ser mucho de manera. ¿Tienes alguna pregunta? Sí. Yo creo que pues nosotros sentamos a criterios. Está bien, perfecto, muy fácil. Si buscamos una paz real y no una paz a la fuerza. Ahora, cuando yo tengo que resolver en concreto, complejo, tengo el criterio, pero coincido, y firmé un montón de arreglos de cosas. De poco, y creo que fueron legítimos. Y creo que ahí sí. El doctor Monedero dejó la función judicial, si lo pueden contratar a la salida o como abogado. ahora repartimos tarjetas. Víctor, ¿decías algo? En relación con lo mismo, vos, Negro, mencionaste la conmoción. Tengo una pregunta, ¿por qué le decís? Siempre que está decano no se burla, no se preocupa. ¿Cómo es? Mencionaste la conmoción. Y ahí, la conmoción, ¿qué es, digamos? O sea, ¿es el solo hecho de que hay conmoción o la raíz legítima? Porque el mismo juez que lo perdonó a Alberto Fernández por 25 centavos, que hay que nombrarlo porque es un canalla y no me ¿no? No le digo que la Correggio tuvo procesado 2 años al famoso rugby de la cuarentena, Sí. que tenía al final todos los papeles en regla y que lo acreditó enseguida, pero no se los dio porque había salido en televisión, entonces no se lo dio. Claro. Bueno, hay que distinguir, no es lo mismo presión social o opinión o manipulación de la masa que la verdadera conmoción. De hecho, la teoría de la conmoción tiene que ver cuando estamos hablando de heridas de la sociedad que puede tener que ver con la afectación al bien común, o pueden también tener que ver con la historia de las sociedades y la tradición. Y son conmociones legítimas, ¿entendés? Si nosotros somos un pueblo, por ejemplo, que se formó a costa de comerciar con el pescado, y viene alguien y agarra el pescado y lo usa para otra cosa, ¿entendés? Puede ser un hecho conmocionante y dice, bueno, el bien común, en definitiva es un poquito de pescado. ¿Entendés? Lo que hoy tenemos es presión social, y es lo que más hay. Por eso yo también citaba el ejemplo de los riders al comienzo. Por eso las personas que juran, cuando alguien jura como juez, lo primero lo que tenés que preguntarle es, ¿vos estás dispuesto a que los diarios digan? ¿Entendés? A mí me han mostrado noticias, Miguel lo sabe, noticias de diarios hechas, che, mirá, vos en serio vas a decir esto, mirá lo que quieren escribir sobre vos, que decían que era facho, que esto, que el otro, y un montón de citas cosas que en realidad he escrito mi viejo. Por ejemplo, el artículo que hoy cité de mi viejo, de Eiko, de 1978, me lo citaron en el Senado, preguntándome qué opinaba, si seguía opinando eso, y dije, bueno, tenía un año en esa época. Disculpe. Pero, ¿entendés? La presión social es muy fuerte. Y cuando hablamos de presión social, es presión de los medios de comunicación, presión de la gente de verdad, presión de la política, presión de todos. Entonces, es difícil hoy hablar de conmoción porque no hay movimientos
que no sean manipulados populares, ¿entendés? Es muy difícil. Como decir, una aclamación de alguien como santo hoy día. Lo aclamamos a Daniel Herrera como santo. Y es difícil, porque por las redes sociales yo puedo decir, no sé lo que hizo Daniel por mí, desde que conocí a Daniel, más allá del bullying que me hace, cambió mi vida. Fenómenos sociales son distintos. No, pero me parece interesante que tanto tu respuesta como el que Iván muestran la politicidad del hecho penal, en el sentido de Claro. fue el que tiene que decidir. En Sí, el sí. caso concreto, Claro. mediante criterios políticos. Y te tiemblan un poco las Claro, piernas, si ¿entendés? efectivamente Claro. si esa conmoción es legítima o no, si esa solución de conflicto alternativa es legítima. Claro. En los dos casos hay un análisis. Cuando tenés que dejar a alguien libre, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, hay casos que, bueno, cuando tenés que no, cuando corresponde que, cuando corresponde que alguien recupere la libertad, por ejemplo, y vos sabés que el tipo, no sé, ha hecho cosas horribles, que la opinión de la sociedad es horrible y todo, pero realmente la aplicación de la ley, y que el tipo que te tiemblan las piernas. Y vos sabés que pueden decir, ¿entendés? Mañana, mirá la puerta giratoria, qué sé yo, fíjate, en la UCA. La aplicación de la ley, si la ley es racional, es quizás uno de los elementos centrales de la ordenación. Quizás no, esos son los elementos centrales de la ordenación Claro. común. Entonces, y ahí también el problema de la conmoción o el problema del calor social es que nos volvemos, ahí cobra relevancia la racionalidad del proceso, porque si no estamos frente a posibilidades de linchamiento directamente. Y ahí voy. Es muy razonable la reacción. El clamor social no es una cosa que tenemos una comunidad caprichosa que está aburrida y se le dio por empezar. Tiene un fundamento real. El tema es el Claro. ser cuidadosos en los medios. Ustedes conocen, y lo hemos hablado más de una vez, la problemática con el juicio por jurados. En aquel célebre caso del carnicero que había salido a correr a unos ladrones con su camioneta y los mató. Y claro, un jurado de la provincia de Buenos Aires, cansado del problema de la seguridad, no dudó un minuto en absolverlo. No valoro la decisión, digo el derecho penal y todas las condiciones de la legítima defensa que están en la ley, tal como las conocemos, volaron por los aires. Volaron por los aires por un fenómeno que puede ser justificado de conmoción social. Pero necesitamos encontrar el camino del orden real de la comunidad y no estos parches y estos saltos o estas soluciones aparentes. Claro, no, sí, iba por ahí de acuerdo, que hay que ver cuál sería un criterio de realismo en esa función. Incluso hoy en día es totalmente manipulable también esa opinión social. Claro, en definitiva, uno no debería escuchar. Siempre las decisiones prudenciales, tenés que tener en cuenta las circunstancias, etcétera, pero uno debe resolver conforme a la ley. Entonces, la conmoción tiene función, o por lo menos en el tratamiento de ese hecho doctrinal, funciones excepcionales, ¿entendés? Cuando decís, bueno, es una conmoción y la gravedad del hecho, pero en definitiva todo eso se tiene que trasladar a la ley. Entonces, por ejemplo, la política criminal, bien entendida, sí, es aumentar la pena, por ejemplo, por hechos conmocionantes. Con el carnicero de Escobar, Ceballos dice que el abogado es el pueblo, que es democracia directa y que es una amnistía. Fíjate porque va con el nombre de apellido. Y que es una. No, pero lo Sí, sí, sí. eso lo banca. Nico Ceballos. Sí. No solo sino Nico Ceballos también. Es una amnistía otorgada por el pueblo, que ya no es que legítima defensa, sino que el pueblo lo amnistió. Pero bueno, no sé, creen en la soberanía popular o no. Pero para el caso habría muchas cosas que ajustar, porque tenemos un código penal que dice una cosa y una soberanía popular que contrasta con el código penal. Y hay una discordancia a resolver, ¿cierto? La gente de la izquierda tendría que haber condena. No, considera necesario no aplicar penas. Claro, la verdad. Que la legítima que no hay exceso es una legítima defensa. No puede probar nada. Tiene sentido hablar de amnistía, tal cual. No, pero incorporamos una novedad legislativa, digamos, que no sabemos en qué Eso papel es deja. una cosa más voluntarista, ¿no? El jugador, en ese caso es el jurado,
decide no aplicar pena. Y como no es motivado, nunca votó la ley, nunca es motivado el fallo del jurado, simplemente decide no castigar. Es interesante porque los libros de argumentación, incluso los muy contemporáneos, de argumentación jurídica, especialmente yo estudio mucho argumentación sobre los hechos, valoración probatoria, te dicen las reglas, esto tiene que ser sí o sí, qué sé yo, y cuando van al jurado dicen, bueno, es un caso particular. Ahí como diciendo, no, no argumentamos. Bueno, Estamos, vamos, cerramos. Yo una muy... El decano, bueno. No, nada. En relación por ahí más al fin de la pena, ¿no? Que ustedes decían que lo que es la paz era el ordenamiento, ¿no? En relación a la comunidad, ¿no? Lo que es el fin de la pena en este caso, que sería más que aquel que cometió un hecho que es reprochado por la comunidad, se ajuste de vuelta a la comunidad, digamos, una pena resocializable sería, o ya, digamos, retributiva, en el sentido de confiar en la justicia, de decir, bueno, para aquel que hizo un daño a la comunidad, independientemente de que si el delito fuera de orden individual, un daño patrimonial, por ejemplo, o de orden público, afectando ya a toda la comunidad en sí, que bueno, que reciba un castigo para que entonces, bueno, voy a lo lógico de que para la próxima se lo piense 2 veces como mínimo. Directamente. ¿cómo era tu nombre? Mirko. Mirko, ¿querés que nos vayamos a las 11 de la noche? Es un gran tema que plantea Mirko justamente porque esto se conecta con el fin de la pena. Que es un capítulo entero, Mirko. Básicamente yo creo que coincidimos todos en que la pena no tiene un único fin o que no tenemos que mirarlo sesgadamente. No son alternativos el Exacto, retributivo el retributivo, el y medicinal, el medicinal. el pedagógico, lo que quieras, pero es interesante. No necesariamente tiene que haber una coincidencia y decir, bueno, es para esto. ¿Sí? Por eso cuando se habla de validez y vigencia del derecho penal, no necesariamente tienes que hablar de validez de fin de la pena. Pero es un temor. Sí, además, perdón, están los fines más particulares. Exactamente. Preventivos particulares. Claro, para que tienen sentido. Que va a ser, Claro. Los preventivos generales para que la Claro. comunidad Exacto. se apunte al error. El problema es cuando haces como quizá como Coca, es el estándar y el fin de la pena es solamente este, por ejemplo, el tema de la vigencia de la norma, y después ahí cómo haces para meter todo lo demás. ¿Entendés? Y no tiene sentido hablar de paz, no tiene sentido hablar de bien común, no tiene sentido de nada. Pero es interesante. Palabras de cierre del señor decano. ¿Querés venir acá? No, no. Por favor. Bueno, yo no voy a hablar de lo que hablaron ustedes porque no sé qué hablaron. No voy a mantener. Pero quería retomar algo que había dicho Martín, retomar el tema que había planteado. Sobre si hay más politicidad del derecho en un campo que en el otro. En realidad, yo lo planteo, que es lo que yo traté de explicar, no sé si lo logré, que vos citaste. En realidad, yo lo hago desde el pensamiento clásico, aristotélico, todo el derecho es político, tanto el derecho público como el derecho privado, porque todo el derecho se ordena en última instancia como fin último del bien común. También Aristóteles el fin último de la polis, que ahí viene la politicidad, no porque sea, digamos, sancionado por el Estado, sino porque está ordenado al fin último. Ahora, obviamente, el derecho público está ordenado más directamente. Por eso el derecho penal, que es parte del derecho público, está ordenado más directamente que por ahí el derecho privado entre particulares. Pero sin embargo, también la comunidad, a través de sus órganos, interviene en un conflicto entre particulares, en desalojo, en compraventa, porque eso hace también al bien común, a la paz social, que se resuelvan los conflictos de esa manera y no, digamos, con el líder más fuerte.
los mínimos sociales que uno. Entonces también hace que sea más indirectamente al bien común, ¿no? Y por eso todo el derecho es parte, digamos, es político. O sea, por eso Aristóteles hablaba de lo justo político, lo dividía después en lo natural y lo positivo. Pero esto de la división de la justicia hablaba de la justicia legal, general o legal, y luego la justicia particular, tanto distributiva como optativa. Y todo está dentro de la misma bolsa. Lo que pasa es que mucho se habló durante mucho tiempo y se ha discutido, y hay bibliotecas de un lado y del otro, sobre la relación entre derecho y moral. Y no se habla tanto del tema de la relación entre derecho y política, o la politicidad del derecho, que vuelvo a decir, no es la estatalidad del derecho. Claro, justo es la parte del artículo tuyo que cité. Pero está ordenado por el fin. O sea. Y se habla, también me parece que lo decís, de la racionalidad del derecho, de la moralidad del derecho, de como notas, pero no sale la politicidad. De hecho, hay muy poco escrito. Por ejemplo, están los artículos de Soaje Ramos, seguramente Carlitos los tiene, sobre politicidad, que es de lo poco que se ha escrito, que se ha transcrito de Soaje, está tu artículo sobre politicidad así en sentido clásico, el de mi viejo de Ecos, y hay dos más. Sí, está. Sí. Está el de Orgiati. Digamos, dentro del libro que Sí, sobre la politicidad del derecho a Santo Tomás, tiene un capitulito. Si hay algo de Danilo Castellano también. Si no me equivoco, en Derechos Subjetivos y Derechos Humanos, Héctor lo toca. Lo desarrolla también. Sí. Y hay una tesis acá de la facultad, que fue buena, de Javier Correllanes, que es una tesis sobre Duncan Kennedy, teoría crítica de Duncan Kennedy, que es justamente, desde otra perspectiva, todos los críticos mezclan el derecho y la política, pero no en el sentido que estamos. Algo hablamos de John Rawls hoy. Y justamente ahí lo trata desde el punto de vista de la politicidad del derecho, en la tesis. Y tuvo yo tuve la defensa de la tesis, a la cual asistió vía Zoom Duncan Kennedy. Una tesis muy crítica de Duncan Kennedy. A la cual Duncan Kennedy se le dio la palabra después Lo muteaban. Sí, personaje. No, pero dijo, si permite, dijo que no estaba de acuerdo con las críticas, pero que el autor había entendido su pensamiento. O sea, eso ya es un lo montón. había criticado, pero lo había entendido. Imagínate si Gran elogio. Aristóteles dice de dos. Bueno, eso es un poco para rescatar el valor de la tesis, porque no es, digamos, ya depende de una tesis, digamos, es un. No es lo que y encima de defenderla contra. Guilleo, ¿viste? Qué sé yo. Pero defenderla delante del doctor al cual estás criticando, por eso te digo, ese es un Interesante. buen texto, lo recomiendo. No sé. Y el profesor nuestro del derecho. Claro. Hay que rescatar ese trabajo. Sí, hay que buscar Y empezar a usarlo. Está publicado por Marcelo Pons. Mira, ¿qué pasó? ¿Educa no lo publicó? Bueno, Marcelo Pons tiene un poco más de plata. Es verdad. No hay que quiera decir. En realidad, Vicentena mata a Yo como soy negrito me lo publicó Educa. Bueno, hacemos un agradecimiento nuevamente. Bueno, Yo le vuelvo a agradecer a Miguel que hizo la mayor parte del trabajo durante el año, me sostuvo en situaciones que tuve difíciles familiares y sí, le quería agradecer nuevamente. y yo le agradezco a los dos
por llevar adelante la iniciativa del Centro de Filosofía y Derecho Penal. Lamento no haber podido acompañarlos en todas las reuniones. Hoy mismo vengo de otro evento. Mi vida es así. O sea, mi agenda ya no la manejo yo. Y nosotros no podemos dejar de agradecer el apoyo y el acompañamiento del decano de todo el año, que autoriza la tarea, la lista, y está siempre pendiente de lo que hacemos. Así que muchas gracias. Sí, Gracias a sin todos ese apoyo por- no hubiéramos podido llevarlo adelante. Y a todos un 12 de diciembre estar acá es increíble. Pensamos que éramos nosotros dos, dijimos, bueno, hablamos de nosotros. Él me dice, yo tengo un evento a las 7, yo le digo, yo también. 11. 11, perdón. El 12 sí lo viene. El 12 sí lo- Por eso. porque el 12 es el día del hincha de Boca. Pues. Tenía que pensar. Bueno, Carlito, vamos. Bien en nuestro día. Bueno, muchas gracias gracias por a todo. todos.